Buenos días, soy el doctor Ignacio Smith Montaño Callejas, siguiendo con nuestro segundo curso taller avanzado de ecocardiografía fetal. Voy a presentar evaluación del corazón en el primer trimestre. El esquema de la presentación es el siguiente. Justificación, ventajas y limitación de la técnica, resultados, experiencia nacional e internacional, diagnóstico de cardiopatías congénitas en el primer trimestre, indicaciones de ecocardiografía en el primer trimestre y por último las conclusiones. Entre las 8 y 9 semanas del embarazo, el corazón fetal ya tiene su morfología completa, por lo que la mayoría de las cardiopatías congénitas ya están presentes. Y por medio de la ecocardiografía se puede detectar ya sea por vía abdominal y por vía transvaginal. El Doppler color se convierte en una herramienta fundamental en la evaluación del corazón en el primer trimestre. Un ecografista entrenado será capaz de realizar un examen cardíaco completo en el 92% de las veces. ¿Cuál es la justificación de la ecocardiografía fetal temprana? La lesión anatómica está implantada en las primeras semanas del embarazo. Las ventajas. Las tres principales ventajas de la evaluación del corazón en el primer trimestre son que va a tranquilizar a los padres, les va a aliviar la ansiedad a las parejas que tuvieron un niño con una cardiopatía congénita y cuando ellos no quieren esperar la ecocardiografía convencional del segundo trimestre. La otra ventaja es que la ecografía del primer trimestre es cada vez más morfológica y ya se puede diagnosticar cardiopatías congénitas mayores en etapas tempranas del embarazo. También va a permitir una interrupción más precoz del embarazo frente a cardiopatías congénitas graves asociadas a otras anomalías extracardíacas o anomalías cromosómicas incompatibles con la vida. Y ya desde el año 1987, el doctor Gregory de Boer fue el primero que diagnosticó una cardiopatía congénita. Se trataba de un síndrome de heterotaxia, una CIB amplia con un síndrome de heterotaxia. En nuestro medio, el doctor Fernando Viñal, el año 2008, publicó en la revista de ultrasón de obstetricia y ginecología eh, ya en la ecocardiografía entre 11 y 13 más 6 semanas y la aplicación del volumen STIT y la correlación a través de telemedicina por vía internet. Existen muchos centros donde gente con experiencia ha realizado diagnóstico de cardiopatías mayores. Y así, por ejemplo, este autor en el año 1994 utilizando el corte de 4 cámaras y los tractos de salida, realiza entre las 3 y 15 semanas la ecocardiografía temprana con una sensibilidad de diagnóstico de cardiopatías congénitas mayores un 50%. Sincha Yeguel en el año 1997, realizando el corte de 4 cámaras, tractos de salida, evaluación de la aorta y la arteria, de la aorta y la arteria pulmonar, realiza la ecocardiografía temprana a las 13 semanas con una sensibilidad diagnóstica de 64% y cuando realiza ya la ecocardio en el segundo trimestre, la sensibilidad diagnóstica aumenta 85%. También la doctora Carmina Cobas realiza una ecocardiografía fetal temprana segmentaria aplicando Doppler color entre las 12 y 17 semanas con una sensibilidad diagnóstica de 79%. Y este autor que realiza con su técnica de 4 cámaras, tracto de salida de ventrículo derecho y ventrículo izquierdo, tractos de entrada, entre 11 y 13 más 6 semanas, con una sensibilidad diagnóstica 84% y en el segundo trimestre de 92%. La técnica tiene que ser por vía transabdominal y por vía
transvaginal. Tiene que complementarse y hay que utilizar la escala de grises y el Doppler color. El Doppler color es fundamental en la evaluación del corazón en el primer trimestre. La exploración se realiza en forma completa entre el 90 y 96%. Y la ventana es entre 13 y 16 semanas y el periodo óptimo es entre 13 y 14 semanas. ¿Cuáles son los requisitos? Es la experiencia y el tiempo. El médico ecografista que realiza la ecocardiografía fetal temprana tiene que tener mucha experiencia en el diagnóstico de cardiopatías en el segundo trimestre para después ingresar a realizar una ecocardiografía en el primer trimestre. Todos estos grupos, todos estos autores eh, han publicado eh, muchos trabajos en relación al diagnóstico temprano de cardiopatías congénitas. La técnica. La técnica es muy idéntica a la ecocardiografía del segundo trimestre. Se aplica los 5 cortes de Yegel, con cortes transversales que se inician a nivel del abdomen superior para terminar a nivel del mediastino superior. Y son el situs solitus, corte 4 cámaras, 5 cámaras, 3 vasos y 3 vasos tráqueos. El Doppler color es fundamental y es obligatorio. Y acá tenemos unas imágenes en escala de grises, el situs abdominal, el corte 4 cámaras, con escala de grises con Doppler color, la aplicación o la interrogación de las válvulas auriculoventriculares, en este caso la válvula tricúspide con su onda E y con su onda A, corte de 4 cámaras apical, corte de 4 cámaras lateral, 4 cámaras para ver el foramen oval, incluso se puede aplicar el modo M, Doppler color para ver el tracto de salida del ventrículo izquierdo, el corte de 3 vasos tráquea al Doppler color, eh, evaluación de tracto de salida del ventrículo derecho con Doppler color, el tracto de salida del ventrículo izquierdo, hay flujo anterógrado a nivel de la aorta y la aplicación del Doppler pulsado para interrogar las grandes arterias. Acá estamos interrogando la arteria pulmonar y acá la arteria aorta. Recordar que hasta las 15-16 semanas las velocidades de las grandes arterias va a fluctuar entre 35 a 40 centímetros sobre segundo. Seguimos, corte de 3 vasos al Doppler color, evaluando el drenaje venoso sistémico, acá el Doppler color, en escala de grises, los arcos, el arco ductal recto, el arco aórtico nace del centro del corazón y tiene una forma de bastón, dando sus troncos supraórticos y la interrogación acá del ductus venoso. Acá tenemos la técnica, el feto se encuentra en podálica con el dorso lateral izquierda, vemos acá el estómago a la izquierda, la aorta a la izquierda posterior y la vena cava a la derecha anterior y vemos acá el corte de 4 cámaras apical. Vamos a ver que acá se observan las válvulas auriculoventriculares que se abren y se cierran. Vemos la cruz del corazón intacta, vamos a reconocer las aurículas, vamos a reconocer los ventrículos, vemos el eje del corazón que está dirigido hacia la izquierda y la contracción ventricular. Nuevamente aplicando Doppler color en un corte 4 cámaras apical, acá flujo anterógrado, laminar en las que se rellenan las cavidades ventriculares, flujo anterógrado a través de las válvulas auriculoventriculares. Acá interrogando la válvula tricúspide y hay que interrogar colocando el cursor entre aurícula y ventrículo con un tamaño de 3 a 4 milímetros y con un ángulo lo ideal menor a 20 grados para interrogar la válvula tricúspide. Acá vemos entonces, aplicando Doppler color, las 4 cámaras, se ve el septum interventricular intacto, se ve flujo derecha-izquierda en el foramen oval, la salida de la aorta, del ventrículo izquierdo y el corte de 3 vasos, pulmonar, aorta, cava y la tráquea. Y nuevamente interrogando la válvula tricúspide, la onda E, la onda A y la eyección. Acá estamos evaluando el arco ductal con su tronco supraórtico, el arco aórtico con su tronco supraórtico y acá el arco ductal que es recto y que viene de anterior hacia posterior. Y
Además, estamos interrogando acá el ductus venoso con sonda trifásica, con onda A presente. Entonces, un corte de 4 cámaras apical, vemos nuevamente acá, flujo anterógrado en las válvulas auriculoventriculares, corte de 3 vasos de izquierda a derecha, pulmonar aorta cava. Y acá vamos a ver, aplicando el Doppler color, vemos 4 cámaras y tracto de salida del ventrículo izquierdo. Vemos acá la aorta que emerge del ventrículo izquierdo con flujo anterógrado. Acá vemos corte de 4 cámaras, vemos la cruz del corazón, vemos las válvulas auriculoventriculares, vamos a ver nuevamente la salida de la aorta, corte de 5 cámaras, salida de la aorta. Acá nuevamente la aplicación de Doppler color para ver la permeabilidad de las válvulas auriculoventriculares. Otra vez Doppler color, 4 cámaras y 5 cámaras. Acá directamente 5 cámaras y 3 vasos tráquea. 5 cámaras, la aorta que emerge del ventrículo izquierdo, flujo anterógrado, y acá vemos del ventrículo anterior, del ventrículo derecho, emerge la pulmonar, corte de 3 vasos tráquea. Nuevamente, corte de 3 vasos tráquea con flujo anterógrado. Corte de 3 vasos tráquea, se ve de izquierda a derecha, pulmonar, aorta, cava, la tráquea. Y acá en la imagen el signo de la B, con flujo anterógrado, pulmonar, aorta, cava, tráquea. Es igual que en la ecografía del segundo trimestre, solamente que es de menor tamaño. Arco ductal recto, con flujo anterógrado, cuando la columna está anterior. Y nuevamente la columna anterior, vemos el arco aórtico, flujo anterógrado. Acá nuevamente, aplicando Doppler color, vemos el corte de 4 cámaras, cómo se ve el flujo anterógrado a través de las válvulas auriculoventriculares, el septum interventricular aparentemente está íntegro, y acá vemos el tracto de salida del ventrículo izquierdo, la aorta, que se va de izquierda hacia derecha, hacia el arco y nuevamente el arco aórtico transverso. 4 cámaras, sí, 5 cámaras, salida de la aorta, aplicando Doppler color, se puede verificar, distinguir la aorta saliendo del ventrículo izquierdo. Arcos, arco aórtico, columna hacia posterior, y vemos que el flujo es anterógrado. El arco aórtico sale del centro del corazón y da los troncos subaórticos y la aorta descendente. Acá se ve la llegada de la vena umbilical, ductus venoso, acá se ve la turbulencia, drenando sobre la parte posterior e inferior de la vena cava inferior. Acá podemos ver ductus venoso, vena cava inferior, arco aórtico, tronco subaórtico. Nuevamente lo mismo. Acá se mezcla un poco el arco ductal con el arco aórtico, se ve con flujo anterógrado. Corte de 4 cámaras, ya lo hemos visto. Y acá vemos un corte de 4 cámaras donde se puede ver porque el cruce en 90 grados de la aorta, está la aorta y acá viene la pulmonar, la pulmonar anterior y la aorta posterior. Un cruce en 90 grados, que es lo normal. Una X vemos ahí que está cruzándose la aorta posterior y la pulmonar anterior. Evaluación del 3 vasotráquea, de izquierda a derecha, pulmonar, aorta, cava y la tráquea. Nuevamente, y acá vemos aorta que emerge del ventrículo izquierdo y luego hace el arco y el arco aórtico transverso. Arco aórtico, arco ductal. Los resultados. La sensibilidad al diagnóstico es más del 80% de diagnóstico de casos de cardiopatías congénitas complejas en la población seleccionada y realizada por médico experto entre las 13 y las 14 semanas. Y tiene que haber un binomio que tiene que ser realizada en la población de alto riesgo y ser realizada el examen por un médico experto. Por ejemplo, los resultados que tienen en este grupo, que cuando realizaban a las 11, 16 semanas tenían una sensibilidad diagnóstica de cardiopatía de un 92%. Aumentaba en el segundo trimestre un 94%. La doctora Carvalho
tiene una sensibilidad de diagnóstico en el primer trimestre entre las 11 y 16 semanas de un 81% y ella, su diagnóstico de cardiopatías aumentaba a 100% en el segundo trimestre. Y este autor tiene una sensibilidad diagnóstica en el primer trimestre entre las 11 y 16 semanas de 78 y aumentaba a 100%. ¿Cuáles son las limitaciones de la técnica? Las limitaciones que recordar que el corazón en el primer trimestre es muy pequeño. Recordemos que a las 11 semanas el corazón es como un grano de arroz que mide entre 6 y 7 milímetros. Se ha visto que a las 13 semanas aproximadamente el corazón mide eh, entre 7 y 8 milímetros de diámetros transversales, incluyendo las válvulas auriculoventriculares, las dos válvulas auriculoventriculares. 7 a 8 milímetros. Y a las 20, a las 20 y 21 semanas, más o menos el corazón tiene un diámetro de 22 milímetros. Entonces, estamos evaluando el corazón entre 7 y 8 milímetros en la ecografía de las 12 a 13 semanas. De tal manera que es un límite porque a veces la cardiopatía puede estar presente, pero no se expresa, no se puede ver. Es muy dependiente del ecografista. El ecografista tiene que ser un experto en- en el diagnóstico de cardiopatías congénitas y tener mucha experiencia. Es una exploración muy prolongada y quita bastante tiempo. Hay hallazgos, se pueden encontrar hallazgos de significado incierto, como las insuficiencias tricuspídeas, asimetrías que a veces pueden evolucionar normal. Y también hay que recordar la historia natural de las cardiopatías congénitas, que algunas cardiopatías son evolutivas. Es así que, por ejemplo, el doctor Sincha Yeguel en el año 1997 publicó un trabajo donde realizaba ecografías en el primer trimestre, en el segundo trimestre, en el tercer trimestre y también con control de ecocardiografía postnatal, y vio que existen ciertas cardiopatías congénitas mayores que afectan al corte de cuatro cámaras, como la hipoplasia ventrículo izquierdo, hipoplasia ventrículo derecho, y que se diagnosticaban en el primer trimestre, y otras se diagnosticaban en el segundo trimestre, como por ejemplo acá el faló, la coartación aórtica y otras incluso en el tercer trimestre los tumores cardíacos, la miocardiopatías. Incluso hay cardiopatías que solamente son de diagnóstico eh, postnatal. Y el último estudio se ha publicado el año pasado y está del grupo del profesor Nicolaides, que diagnóstico de defectos cardíacos mayores mediante la ecografía rutinaria en el primer trimestre y la asociación que hay con el aumento de la translucencia nucal, la regurgitación tricuspidia y el flujo anormal en el ductus venoso. Y se ha visto que eh, eh, en más de 93.209 embarazos eh, que se apartaron las anomalías cromosómicas no se incluyeron y se encontraron 211 cardiopatías congénitas mayores. Y se vio que en el primer trimestre se diagnosticaban atresia pulmonar, displasia polivalvular en el 100%, eh, hipoplasia del ventrículo izquierdo con defectos atrioventriculares en el 92%, también en un 61% se diagnosticaban cardiopatías complejas, isomerismo izquierdo, en un 34% tetralogía de Fallot con coartación aórtica, 25% se diagnosticaba anomalías de la válvula tricúspide y un 13% se diagnosticaba en el primer trimestre de transposición de grandes arterias. No se diagnosticaba ninguna estenosis de las válvulas semilunares. Tampoco se diagnosticó en el primer trimestre tronco arterioso. Y, y en el segundo trimestre el diagnóstico va aumentando y hay cardiopatías que solamente se diagnostican en el tercer trimestre, como por ejemplo las estenosis valvulares, e incluso en el tercer trimestre, como vemos, e incluso postnatal. Y la tasa de detección acumulativa, en resumen, de este trabajo es que más del 50% de las cardiopatías congénitas mayores se diagnostican en el primer trimestre, en el segundo trimestre se diagnostica un 92% y en el tercer trimestre se diagnostica un 97%.
Ejemplos. Acá tenemos un feto que se encuentra entre aproximadamente 13 semanas, un feto hidrópico, y cuando vamos a explorar el corazón, vamos a observar lo siguiente. Vemos un corte de 4 cámaras que está alterado, existe un defecto de la cruz del corazón. Ahí se ve que hay un defecto de la cruz del corazón y aplicando el Doppler color vemos que que estamos frente a un canal AB completo. Existe el flujo ingresa a través del centro del corazón. Acá se puede ver mejor un canal AB completo, una CIB amplia de entrada y una ausencia de septum primum y una válvula AB única, un canal AB completo. Otro ejemplo, acá podemos ver otro feto hidrópico donde se ve las cavidades izquierdas pequeñitas, se ve las cavidades derechas dilatadas. Acá vamos a ver cavidades izquierdas muy pequeñas y y las cavidades derechas dilatadas. Y estamos frente también a un síndrome hipoplásico del ventrículo izquierdo. Cuando aplicamos el Doppler color en el arco aórtico, vamos a ver acá un arco ductal amplio y existe flujo reverso en el arco aórtico. Es una cardiopatía ducto dependiente, se trata de una hipoplasia del ventrículo izquierdo. Este es el arco ductal amplio y este otro caso, una paciente que tenía un riesgo intermedio de aneuploidía, tenía la translucencia nucal mayor al percentil 95 y le da un riesgo intermedio. Y las imágenes, la ecocardiografía, a las 15 semanas había una simetría dominancia de cavidades derechas. Acá se ve que las válvulas auriculoventriculares están permeables. En el corte de 4 cámaras había la sospecha de una CIB. Y cuando ya tenía 22 semanas, seguía la dominancia derecha, fíjense, y hay una CIB muscular apical. Y esta paciente se siguió, ya cuando tenía 28 semanas, ya había alta sospecha de una coartación aórtica y se confirma este recién nacido. Fue una coartación aórtica al nacer y se operó en los primeros días de vida. Otro caso, una translucencia nucal en el percentil 95, el screening cardíaco estaba aparentemente normal. Se hizo cuando tenía 12 semanas, se citó para reevaluación a las 15 semanas y vemos acá el corte de 4 cámaras aparentemente normal, el corte de 3 vasos tráquea que impresionaba normal, se interpretó como pulmonar aorta cava. Fíjense acá, este es el corte de 3 vasos y a la interrogación acá, interrogando la arteria pulmonar, vemos que tiene una velocidad sistólica máxima de 29 centímetros sobre segundo y que impresionaba que salía del ventrículo anterior. Este es el, el arco aórtico, ahí se puede ver con flujo anterógrado. Y cuando llegó esta paciente, fue un falso negativo en la eco del primer trimestre y cuando llegó al segundo trimestre se trataba de una transposición de grandes arterias, donde se ve la aorta anterior y la pulmonar posterior y además tenía una CIB perimembranosa. Esta paciente fue un falso negativo para, para la ecocardio del primer trimestre y lo que se estaba evaluando era ahí, efectivamente era la pulmonar, pero estaba emergiendo del ventrículo izquierdo, transposición de grandes arterias. Este es un caso de cortesía del doctor Galindo, donde se ve acá un caso similar, una transposición de grandes arterias, que después del diagnóstico que se hizo, la paciente a las 2 semanas después del diagnóstico decidió hacerse la interrupción voluntaria del embarazo. Y acá se ven la pieza anatómica donde se ven los dos vasos en paralelo, lado a lado, como en cañón de escopeta, la aorta anterior y la pulmonar posterior. Otro caso, una paciente que da alto riesgo de aneuploidía porque daba, si bien la translucencia nucal estaba normal, pero daba una regurgitación tricuspidia hasta 90 centímetros sobre segundo, un ducto venoso con onda A reversa y además tenía una válvulas AB alineadas, sospecha de una probable CIB. Acá podemos ver ductus venoso con onda A reversa, la insuficiencia tricuspidia, que era más de 60 centímetros sobre segundo, dos marcadores secundarios alterados, y eso le daba
un riesgo alto, acá se puede ver, para trisomía 21 y para trisomía 18. Se siguió a esta paciente, la ecocardio desde las 16 semanas, vemos un corte de 4 cámaras apical, vemos acá lo primero que llama la atención, el foco ecogénico en el ventrículo izquierdo, y vemos que existe una alteración de la cruz del corazón, se ve una C y B de entrada, unas válvulas AB alineadas y aparentemente existe una ausencia del septum primum. Acá se puede ver mejor en este corte de 4 cámaras como prácticamente lateral que impresionaba un canal AB 15 semanas y posteriormente, a medida que avanza el embarazo, se puede ver que el tracto de salida del ventrículo izquierdo existe destroposición de la pared anterior de la aorta cabalga sobre el septum interventricular y estamos frente a un canal AB más eh, un complejo faló tipo atresia de arteria pulmonar, porque vemos acá que existe flujo reverso en el arco ductal. Otro caso, una paciente derivada por sospecha de una hernia diafragmática y dectroposición del corazón. Fíjense, el corazón se encuentra desplazado hacia la derecha y acá vemos que el estómago, esta imagen econegativa, aparentemente se encuentra en el tórax y vemos que el corte de 4 cámaras está totalmente alterado. Impresionara como una cavidad ventricular única, sin embargo, acá lo que se puede ver es que existe una hipoplasia severa de las cavidades izquierdas. Y para hacer el diagnóstico diferencial, si estamos frente a un eh, canal AB desbalanceado con una atresia aórtica o si estamos frente a un síndrome de hipoplasia ventrículo izquierdo, vamos a hacer el siguiente corte, que es el corte de 3 vasos tráquea. Fíjense acá, vamos a ver el corte de 3 vasos tráquea, que hay flujo anterior en el arco ductal y flujo reverso en el arco aórtico. Por lo tanto, estamos en una cardiopatía congénita ducto dependiente, que es un síndrome de hipoplasia del ventrículo izquierdo severo. Arco ductal amplio y flujo reverso en el arco aórtico. Entonces se trata de una cardiopatía ducto dependiente porque vemos un arco ductal amplio y el flujo reverso en el arco aórtico que se puede ver acá en forma clara y de menor diámetro. También existen anomalías mayores, como por ejemplo acá, una pentalogía de Cantrell, donde existe un defecto tóraco-abdominal, vemos una ectopia cordis, vemos un onfalocele, acá se pueden ver el corazón que está fuera del tórax y existe un gran vaso que conecta al corazón, que además impresionaba que tenía una cardiopatía congénita, una válvula B única con un gran vaso que impresionaba un tronco arterioso. Nuestra experiencia, nosotros la realizamos entre el año 2013 y 2015 con 243 pacientes en la evaluación del screening 11 a 14 semanas. Seguíamos los protocolos de la Fundación de Medicina Fetal. El tiempo de evaluación para cada paciente era de 30 minutos. Estos datos fueron registrados y documentados en la base de datos del programa del software de Astraya de la Fundación de Medicina Fetal y la vía del examen es combinada, abdominal y transvaginal. Y este trabajo lo presentamos en el Congreso Mundial de Perinato el año 2015 y los resultados se obtuvo un 85% de visualización del corazón en la eco de screening de entre 12 a 14 semanas. El Doppler color fue fundamental para identificar las estructuras, el relleno de las cavidades y la dirección del flujo de las grandes arterias, ya sea en los arcos eh, ductal y aórtico, ya sea en el corte sagitario y en el corte de 3 vasos tráquea. 9 pacientes tuvieron translucencia nucal mayor al percentil 95 y 6 pacientes dieron con alto riesgo de aneuploidea. Tuvimos 2 falsos negativos, un tronco arterioso y un síndrome de hipoplasia ventrículo izquierdo con foramen ovar restrictivo. Estos 2 casos se rescataron, el uno a las 21 semanas y el otro a las 26 semanas. Este es el caso del falso negativo del
del síndrome de hipoplasia del ventrículo izquierdo con foramen ovar restrictivo. Fíjense acá, tenía la translucencia nucal normal, el ducto venoso normal y la ausencia de regurgitación tricuspidia. Y cuando vino la ecografía 21-24, se pudo diagnosticar un síndrome de hipoplasia del ventrículo izquierdo con foramen oval restrictivo. Esto, acá está el video de un síndrome de hipoplasia del ventrículo izquierdo con foramen oval restrictivo, donde se puede ver claramente. Es necesario todos los años auditarse y ser certificado por la Fundación de Medicina Fetal, que es para esto hay que enviar las imágenes. Estas imágenes son auditadas y cada año se renueva la licencia, de tal manera para que uno pueda estar cumpliendo todos los requisitos. Entonces, evaluando eh, cumpliendo todas las condiciones para estar midiendo bien, estar evaluando bien, eh, ya sea el ducto venoso, la regurgitación tricuspidia. Por ejemplo, acá vemos la magnificación que está bien, el corte medio sagital está bien, el tamaño de la muestra para el ducto venoso 0,51 milímetros, el ángulo de isonación está bien, menor a 30, pero acá me colocaron mal en el filtro, que está muy alto, está como 90 y la condición tiene que ser entre 50 y 70. La velocidad de la onda tiene que haber 6 ondas y tiene que bueno, catalogarlo como normal o anormal, que en este caso era un ducto venoso onda reversa. Lo mismo con para evaluar la válvula tricúspide, hay que hacerlo, magnificar, que se vea el tórax, en un corte de 4 cámaras apical, el tamaño de la muestra, el ángulo de isonación, ideal menor a 20 o 0, el tamaño de la muestra y si es normal, o en el caso de que sea alterado con una insuficiencia tricuspidia reversa. Actualmente nuestra experiencia ha aumentado y desde el 2013 a la fecha, 8 años, tenemos 2.543 pacientes en nuestra base de datos que hemos realizado nuestra experiencia realizando la evaluación del corazón en el primer trimestre. En Chile, hasta el 19 de julio de 2021, existen médicos que han enviado sus imágenes de la translucencia nucal y de los marcadores secundarios, han mandado también sus pacientes y han sido auditados. Y estos médicos son en Chile actualmente hasta el 19 de julio. Estos son todos los médicos que están acá, son 16 pacientes. También tenemos otros casos clínicos, como por ejemplo acá, vemos una atresia tricuspide con hipoplasia del ventrículo derecho, vemos acá un ingreso del flujo anterogrado en las cavidades izquierdas, no hay flujo anterogrado en las cavidades derechas. Y al Doppler color, vemos flujo reverso en el arco ductal. Acá podemos evaluar flujo reverso en el arco ductal y flujo anterogrado en el arco aórtico. Se trataba de una atresia tricuspidia con hipoplasia del ventrículo derecho, con un septum abombado. Esta paciente, acá se ve el septum que está abombado, esta paciente nació a término y durante la cirugía falleció. Era un diagnóstico, una cardiopatía que se hizo en forma temprano, y recordar que todas las cardiopatías que se diagnostican en el primer trimestre generalmente son cardiopatías congénitas mayores y de mal pronóstico. Otro caso clínico con todos los marcadores alterados, con alto riesgo de aneuploidía, con una insuficiencia tricuspidia significativa, con eh, un 4 cámaras alterados que parecía una dilatación de la aurícula derecha, nos impresionó en primera instancia un Epstein. Lo seguimos y fíjense acá cómo se ve una válvula tricúspide ecogénica, una aurícula derecha muy dilatada. Acá podemos ver las cavidades izquierdas, las cavidades derechas, y ahí, cuando aplicamos el Doppler color, vamos a ver que hay flujo en las cavidades izquierdas, hay flujo anterior en el arco aórtico, este es el arco aórtico, y acá se ve,
vamos a ver, flujo reverso en el arco ductal. Estamos frente a una atresia pulmonar con septum íntero y esta paciente evoluciona con cardiomegalia y con una disfunción cardíaca severa. Fíjense cómo está una cardiomegalia que ocupa casi prácticamente todo el tórax, con flujo reverso en el arco ductal, todo esto flujo reverso en el arco ductal, flujo anterógrado en el arco aórtico, y acá podemos ver la tremenda insuficiencia que llega hasta el techo de las aurículas. Y esta paciente eh, debutó con un óbito en el segundo trimestre y llegó el cardiograma paralelamente y se trataba de una trisomía 21. Más diagnóstico de cardiopatía en el primer trimestre. Este es un caso del año 2017, una paciente de 25 años, multípara 1, que no tenía antecedentes patológicos, que vino a su screening, que la translucencia estaba normal, pero en el corte de 4 cámaras ya evaluamos que existía una dominancia de las cavidades derechas. Fíjense, al Doppler color se nota claramente que hay una dominancia de cavidades derechas. Las cavidades izquierdas están pequeñas, no están hipoplásicas, existe flujo anterior en ambas válvulas auriculoventriculares. Tenía una bajo riesgo de aneuploidías, pero tenía signos predictores de síndrome de hipoplasia del ventrículo izquierdo. Tenía insuficiencia mitral, acá podemos ver, 4 cámaras con asimetría, dominancia de cavidades derechas. Acá nuevamente vemos cavidades izquierdas pequeñitas. Y fíjense, cuando evaluamos el arco aórtico, existe flujo anterior en el arco ductal y flujo reverso en el arco aórtico. O sea, estamos frente a em, un embarazo en el primer trimestre que tiene signos predictores de una coartación aórtica, que podría tratarse de una coartación, signos predictores de hipoplasia del ventrículo izquierdo, que podría tratarse de una coartación aórtica o una estenosis aórtica crítica. Esto es lo que les comentaba: dominancia derecha, válvula mitral con insuficiencia y cavidades izquierdas pequeñas no hipoplásicas. Corte 3 vasos con flujo reverso en el arco aórtico, arco ductal amplio y el arco aórtico con flujo anterior en el arco ductal y arco aórtico de menor diámetro, hipoplásico con flujo reverso. Entonces estamos con signos predictores de hipoplasia del ventrículo izquierdo, sospechamos en una coartación aórtica o una estenosis aórtica crítica. Por lo tanto, la citamos, la controlamos y efectivamente a las 20 semanas se trataba de una estenosis aórtica crítica. Acá vemos el ventrículo izquierdo globuloso extendido y la válvula ecogénica displásica. Y en el corte de 3 vasos, lo que evaluamos en el primer trimestre, un flujo reverso en el arco aórtico. Esta es una paciente que se sometió a una valvuloplastia aórtica intrauterina y fue la que les comenté en la clase en la presentación de estenosis aórtica crítica, que se le realizó una intervención cardíaca intrauterina en la semana 22, que la técnica fue exitosa, pero evolucionó eh, con un resultado univentricular. Otro caso, vemos acá un corte de 4 cámaras alterado, cavidades izquierdas pequeñas. Se puede ver ahí. Cavidades derechas dilatadas. En escala en color sepia se puede ver cavidades izquierdas pequeñas, cavidades derechas dilatadas. Ya estamos pensando que se trata de una hipoplasia del ventrículo izquierdo. Aplicamos el Doppler color, vemos un gran vaso que emerge del centro del corazón. Podría tratarse de un tronco. Es una paciente que vino cuando tenía 11 a 12 semanas y la citamos al control para que regrese para hacer un ecocardio temprana, pero resultó que la paciente ya regresó y se produjo no volvió para su control, probablemente se hizo su interrupción. Seguimos con más casos clínicos de diagnósticos de cardiopatía en el primer trimestre. Acá vemos un corte de 4 cámaras en un embarazo de 12 semanas, de 13 semanas, un corte de 4 cámaras apical, donde vemos que las cavidades derechas están
aparentemente hipoplásicas. Acá, al aplicar Doppler color, existe flujo anterógrado en las cavidades izquierdas y existe una aorta ascendente con flujo anterógrado. Este azul, este color azul al Doppler color es la aorta. Cuando sacamos el corte de 5 cámaras, vamos a ver que la aorta emerge del ventrículo izquierdo y da su arco aórtico. Y fíjense acá que en el corte, podríamos decir corte 3 vasos acá, podemos ver que existe flujo reverso en el arco ductal. Y existe además, lo que llama la atención es una estructura vascular al Doppler color que tiene flujo bidireccional. Nuevamente, acá, al aplicar el Doppler color, en un corte 4 cámaras, vemos flujo anterógrado a nivel univentricular en la cavidad izquierda. No se ve que haya flujo en la cavidad derecha. Acá vamos a ver que la aorta emerge del ventrículo izquierdo, se va hacia el hombro derecho y hace el arco aórtico. Nuevamente acá vemos arco aórtico amplio con flujo anterógrado y hay un flujo reverso en el arco ductal, y hay esta estructura vascular con flujo bidireccional. Acá vemos flujo bidireccional al Doppler color, un arco aórtico amplio con flujo anterógrado y un arco ductal con flujo reverso. Acá vemos. Y de nuevo vemos acá flujo bidireccional en esta estructura, que estamos frente a una atresia pulmonar con septum íntegro con una fístula coronaria. Entonces acá, evaluando las imágenes, flujo anterógrado en la cavidad izquierda, flujo anterógrado en la aorta ascendente al Doppler color, y acá vemos flujo reverso en el arco ductal, un arco aórtico amplio con flujo anterógrado, y entrada univentricular en las cavidades izquierdas. Seguimos, acá lo mismo, flujo reverso en el arco ductal, atresia pulmonar con septum íntegro con una fístula coronaria que tiene un flujo bidireccional y que tiene una velocidad muy alta, más de 104 centímetros sobre segundo. Esta paciente seguimos evaluando cuando tenía 25 semanas, vemos un flujo reverso en el arco ductal, un arco aórtico con flujo anterógrado, acá se puede ver, y cuando llegamos a las 33 semanas, vamos a ver acá la cavidad izquierda, el ventrículo izquierdo se contrae bien, el ventrículo derecho está prácticamente hipoplásico, y estamos frente a una cardiopatía ducto-dependiente derecha, que es una atresia pulmonar con septum íntero. Además tenía un hidrotórax. Acá se puede ver corte, tracto de salida del ventrículo izquierdo, vemos la aorta ascendente que emerge del ventrículo izquierdo, existe buena contractilidad del ventrículo izquierdo y un ventrículo derecho hipoplásico. Atresia pulmonar con septum íntero con una fístula coronaria, donde se ve claramente la fístula que va de la aorta al ventrículo derecho y que tiene flujo bidireccional. Atresia pulmonar con septum íntero con su fístula coronaria. Otro ejemplo de otro diagnóstico de cardiopatía en el primer trimestre, un embarazo resultado de una de reproducción asistida, tenía 12 más 2 semanas y que fue derivada por un ducto venoso onda reversa. Se confirma que tiene un ducto onda A reversa y vemos acá las imágenes, el corte sagital, flujo reverso en el arco órtico. Acá vemos la arteria pulmonar con sus ramas confluentes, con flujo anterógrado, y tenía esta paciente una translucencia nucal y un hueso nasal presente. Cuando evaluamos el corte sagital del arco aórtico, vemos acá flujo reverso en el arco aórtico, un arco ductal amplio con flujo anterógrado y un arco aórtico hipoplásico con flujo reverso. Acá también vemos en el corte de tres vasos flujo reverso en el arco aórtico, flujo anterógrado en el arco ductal y flujo reverso en el arco aórtico.
Entonces estamos entre otra cardiopatía ducto dependiente diagnosticada en el primer trimestre, que es un síndrome de hipoplasia del ventrículo izquierdo. Acá podemos ver que al evaluar las venas pulmonares ya se podía ver la vena pulmonar del lado derecho y tanto la vena pulmonar inferior del lado izquierdo, que la onda A estaba ya reversa en el primer trimestre, que es eh, característico de las pacientes que tienen un síndrome de hipoplasia del ventrículo izquierdo y que posteriormente van a hacer un foramen ovar restrictivo. Entonces acá vemos en esta imagen un arco ductal amplio y el flujo reverso en el arco aórtico. En el corte de 3 vasos tráquea, flujo reverso en el arco aórtico. Síndrome hipoplasia de ventrículo izquierdo, Doppler color, entrada univentricular en las cavidades derechas. No se ve ingreso en las cavidades izquierdas. Acá vemos corte sagital, flujo, lo mismo, flujo reverso en el arco aórtico. El último caso que presentamos, una paciente de 13 más 5 semanas que vino a su screening de las 11 a 14 semanas y que daba un bajo riesgo de aneuploidía. Tenía una interrogación de la válvula tricúspide normal, una translucencia nucal menor al presentil 95 y un ducto venoso con onda A presente. Pero al realizar los cortes transversales de Jäger, se puede observar que los tractos de salida están alterados, ambos vasos emergen en paralelo, lado a lado, la aorta anterior y la pulmonar posterior, y al aplicar Doppler color se reconoce la forma característica de una cardiopatía conotruncal, que fíjese, estamos frente a una eh, doble salida del ventrículo derecho, tipo transposición. Acá vemos en esta imagen que la pulmonar emerge del ventrículo anterior con su rama confluente y en el corte de 3 vasos vamos a ver este vaso que es característico de una transposición de grandes arterias, en este caso una doble salida del ventrículo derecho tipo TGA. Solamente se observa este vaso, que sería el arco aórtico transverso, y no se ve la pulmonar porque está por detrás. Acá podemos ver las imágenes, doble salida del ventrículo derecho, aplicando acá en el corte 3 vasos, vemos 2 vasos, y acá evaluando del ventrículo anterior emerge la pulmonar, con sus ramas confluentes, se puede ver ahí, y acá vemos el corte de 3 vasos, vemos 2 vasos, y acá estamos viendo la doble salida del ventrículo derecho y existía acá una CIB subpulmonar. La aorta es anterior y la pulmonar posterior. Doble salida del ventrículo derecho tipo transposición de grandes arterias. Y acá se puede ver claramente el signo de la patineta, donde se ve el arco aórtico transverso, la cava y la tráquea. No se ve la pulmonar porque está por detrás. Esta es una cardiopatía conotruncal, doble salida del ventrículo derecho tipo TGA. Acá se ve la comunicación perimembranosa subpulmonar. Y acá aplicando el Power Doppler, también los dos vasos que ambos emergen de el ventrículo derecho, la pulmonar del ventrículo derecho y la aorta acá en el corte de 3 vasos tráquea, la imagen característica del signo de la patineta. Acá interrogando nuevamente, y acá estamos interrogando a la aorta en este caso, y fíjense, las velocidades no superan los 40 centímetros. En este caso la aorta tenía una velocidad al flujo máximo de 35 centímetros sobre segundo, que para esta edad es normal. Entonces sería doble salida del ventrículo derecho tipo transposición de grandes arterias en un embarazo que se hizo el diagnóstico en el primer trimestre a las 13 semanas, entre 13 y 14 semanas. Acá se puede ver claramente cómo los dos vasos emergen en cañón de escopeta lado a lado, aorta anterior, pulmonar posterior. Acá lo mismo, se ve la CIB subpulmonar acá, se ve la CIB y dos vasos en el corte de 3 vasos. Doble salida del ventrículo derecho tipo transposición de grandes arterias. Acá aplicando el volumen ST, doble salida del ventrículo derecho tipo transposición de grandes arterias. Esta paciente, les comento que evolucionó, llegó a término y se confirmó el diagnóstico, doble salida del ventrículo derecho tipo transposición de grandes arterias y además tenía una coartación aórtica.
Actualmente ya recibió su tratamiento quirúrgico. Por último, podemos decir que las indicaciones de la ecocardiografía fetal son las siguientes. Antecedente de hijo con cardiopatías congénitas, aumenta a 2 a 3 veces el riesgo de cardiopatías congénitas. Antecedentes familiares de cardiopatía congénita. Como hemos visto, los marcadores, la translucencia nucal es uno de los marcadores. A mayor translucencia nucal, mayor riesgo de cardiopatías congénitas. Cuando está por encima del percentil 25, va a existir un 10 a 15% de cardiopatías congénitas graves con una tasa de falso positivo del 5%. Si, si tomamos en cuenta y utilizamos el percentil 95, tenemos que realizar 33 exámenes, 33 ecocardiografías para encontrar una cardiopatía congénita. Si utilizamos el percentil 99, tenemos que realizar 16 exámenes para encontrar una cardiopatía congénita. La otra indicación es cuando tenemos un marcador secundario alterado, el ductus venoso con una onda reversa se asocia a un 20% de cardiopatías congénitas graves. Cuando hay una onda A reversa, tiene una tasa de falsos positivos altas de un 20% y multiplica por 3 veces el riesgo de cardiopatías congénitas en fetos que son euploides. La insuficiencia tricuspidia, cuando es superior a 60 centímetros sobre segundos, en las 11 a 14 semanas, se asocia a un 20 a 30% de cardiopatías congénitas graves con una tasa de falsos positivos del 10%. Otra indicación de ecocardiografía en el primer trimestre es cuando en el embarazo monocorial biamniótico multiplica 5 a 10 veces el riesgo de cardiopatías congénitas mayores y la otra indicación es el embarazo por reproducción asistida, sobre todo el IPSI, que va a multiplicar casi 2 veces el riesgo de cardiopatías congénitas. Y por último, la otra indicación es la diabetes pregestacional, que es una indicación de ecocardiografía fetal temprana. Como conclusión, podemos decir que la ecocardiografía fetal está indicada en la población de alto riesgo y tiene que ser realizada siempre por un médico experto en el diagnóstico de cardiopatía congénita y diagnóstico prenatal. El momento del examen es entre las 12 y las 16 semanas y la mejor ventana acústica es entre las 12 y 14 semanas. Y siempre el examen tiene que ser complementario por vía transabdominal y por vía transvaginal, siempre. El examen cardiológico, la ecocardiografía de la temprana de las 12 a 14 semanas, no reemplaza la ecocardiografía del segundo trimestre. Es decir, que cuando realicemos una ecocardiografía en el primer trimestre y esté normal, hay que repetirlo siempre en hay que repetirlo en el segundo trimestre. Es que tenemos que realizar la ecocardiografía convencional. No la reemplaza, sino que la complementa. Muchas gracias por su atención. Gracias también a mis profesores locales y a mis profesores que siempre están conmigo a la distancia.